Muy buenos días, familia. Bienvenidos a la Biblia en un año. Estamos en el día número 258. Gloria a Dios. Seguimos estudiando esta poderosa palabra del Señor. Estamos hoy en el libro de Isaías, capítulo 19, 20 y el 21, del 1 al 17. Gálatas, capítulo 2, del 1 al 16. Salmo 59 del 1 al 17 y Proverbios 23 del 13 al 14. Y quiero leer hoy del libro de Gálatas del 1 al 16. Así si me acompañan ahí para el devocional de esta mañana, está Pablo predicando al pueblo en Gálatas. Y había una división, no división, pero había entre los judíos y los gentiles que conocían del Señor, que eran cristianos. Y vemos aquí, vamos a ir un momentico. Dice, luego, 14 años más tarde, yo, Pablo, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé, y Tito también vino. Tito representa la juventud, representa lo nuevo. Tito era griego, era gentil y predicando la palabra. Tito representa a aquellos por los cuales el Señor también murió, que es por los gentiles. Dice, fue a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles, que estaba corriendo la carrera en vano. Sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara a pesar de que era griego. Aquí está Pablo preocupado por la doctrina. Está preocupado por lo que estaba predicando. Quería estar seguro de que todo la predicación, la doctrina estaba basada en lo mismo, en un Jesús que sana, que salva, un Jesús de gracia, que nuestra salvación es por gracia y no por los rituales de la ley, la ley judaica. Recuerda que habían, este tiempo eran Pedro predicando a los judíos que llevaban la ley de Moisés, pie a la letra, y de repente viene este mensaje de salvación, de libertad de la ley. Entonces Pablo está aquí preocupado. ¿Será que el mensaje sigue siendo igual para todos? Y dice, incluso esa cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos, falsos cristianos en realidad, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. La religión esclaviza, la relación da libertad. Pablo está aquí diciendo, un momento, entre nosotros puede que lleguen gente infiltrada que dicen ser cristianos, que lo que quieren es que tú regreses a la ley, que regreses a esa esclavitud, pero ya somos libres en Cristo. Amén. Dice, los líderes de la iglesia no tenían nada de agregar a lo que yo predicaba. Dicho sea paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada porque Dios no tiene favoritos. Escuchen esto, familia. Dios no tiene favoritos. Si le amas, si le sirves, si le obedeces, eres un favorito de Dios. Amén. Es un íntimo con Dios porque Él, no importa donde tú estés caminando con Él, aunque seas un hombre grande en la palabra, aunque seas un apóstol en la palabra, un predicador tremendo, Dios no tiene favoritos. Te ama a ti, te ama a mí por igual. Nos ama a todos igualmente. Amén. Dice al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actuaba por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles.
De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas. Nos animaron a seguir predicando a los gentiles mientras ellos continuaban su tarea con los judíos. La única sugerencia que hicieron fue que siguiéramos ayudando a los pobres, algo que yo siempre tengo deseos de hacer. Aquí está diciendo Pablo, no es solamente predicar a los judíos, a los gentiles, sino es ayudar a los pobres, sea quien sean. Como iglesia estamos llamados a defender, a cuidar y apoyar a los pobres, a los que están en necesidad. Mejor hay alguien al lado tuyo que tú crees que esté bien, pero a lo mejor no tiene para pagar comida o pagar su renta o algo. Que el Señor te use y no te dé revelación a quien tienes que ayudar en estos tiempos. Amén. Dice, pero cuando llegó Pedro, llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los gentiles que son cristianos, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros cristianos judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. ¿Qué quiere decir todo esto? Pablo está diciendo a Pedro, un momento, tú hiciste mal, porque antes estabas comiendo con los no judíos. En esos tiempos había una mesa para los judíos, una mesa para los no judíos, donde en la mesa de los judíos obviamente no había cerdo, no había nada impuro, y en la mesa de los no judíos había de todo, cerdo, carne, comían de todo. Es más, ¿se acuerdan cuando Pedro fue a predicar a Cornelio? El Señor le dice a Pedro, pero ¿cómo yo voy a comer de eso? Y el Señor le dijo a Pedro, lo que yo santifico, lo que yo llamo santo, tú no puedes llamar impuro. Y bueno, aquí vemos que Pedro comparte con los no judíos. Quiere decir que él comió de cerdo, comió de jamón, comió todo eso en la mesa, pero de repente llegan los líderes, llegan otra gente, aparentemente de influencia en ese tiempo, y Pedro decide en ese momento no sentarse con los no judíos y está diciendo, un momento, ya nosotros somos redimidos de la ley. Como tú, aunque llegue quien llegue a la mesa, tú eres cristiano, tú eres libre. No te dejes esclavizar por la ley judaica, no te dejes esclavizar por la ley de Moisés, esa ley que esclaviza. Y mira lo que dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, les dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías, vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Y tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Una enseñanza tremenda. Le decimos, un momento, tú, Pedro y yo, Pablo, somos judíos de nacimiento, pero un momento, somos justificados por la sangre de Cristo, somos libres por la sangre de Cristo. No es nada que tú puedas hacer, que tú puedas obedecer a cualquier ley judía que te dé salvación. La salvación la da Cristo, tenemos libertad en Cristo. Así que no vuelvas a las cosas antiguas, no vuelvas a esa esclavitud de la ley, de la religión, porque la libertad y la salvación solamente es mediante Cristo Jesús. Así que el mensaje de hoy es, somos libres, somos justificados por la sangre de Cristo. No es por la religión, no es por la ley, no es por los rituales que a lo mejor te han enseñado en la iglesia, no es porque eres el más pobre o porque no tienes nada, esa mentalidad de la iglesia de que para ser santo tienes que ser pobre y comer tierra y todo eso, cosas mundanas de la ley.
Eres santificado por la sangre de Cristo. Eres justo por la sangre de Cristo. Ya no estamos bajo la maldición de la ley. Vamos bajo la gracia de Dios. Y Pablo está enseñando que somos y estamos bajo la gracia de Dios. Amén. Así que hoy disfruta esa libertad que tenemos en Cristo. Disfruta que toda cadena de religión fue rota. Toda cadena que te amarra a la religión, a los rituales, a ese legalismo. Reprende al diablo porque tenemos libertad en Cristo Jesús. Disfrútala en el día de hoy. Dios te bendiga. Hasta mañana.